Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un Legal News. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Bautista Dazo. Bautista es abogado de la firma Allende Ibrea, firma líder en la República Argentina, y Bautista se especializa en todo lo que tiene que ver con State and Wealth Planning dentro de la firma. ¿Cómo estás, Bautista? ¿Bien? ¿Qué tal, Augusto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con vos. El placer es nuestro, como siempre le decimos a los entrevistados. Entonces, Bautista, vamos a conversar contigo sobre esto de qué significa para las empresas familiares o familias empresarias, esto de llevar adelante, ¿no es cierto?, una planificación patrimonial, lo que se llama State and Wealth Planning en otros países, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero formular, Bautista, que es muy genérica, pero que sería interesante como para arrancar esta conversación, es ¿qué entendés vos o qué significa, en tu opinión, esto de planificar patrimonialmente? Mira, es un buen punto de partida, es una buena pregunta para empezar. Es difícil, me parece, definir quizás qué es una planificación patrimonial, porque cada caso es distinto, como bien vos sabés. Si lo tenemos que definir en pocas palabras, diría que es quizás un proceso a través del cual la familia hace un relevamiento de sus activos a través de sus asesores, tanto contables como legales, y después, como resultado, como consecuencia de ese relevamiento inicial, eh, decide o adopta distintas herramientas o medidas jurídicas que tiene, obviamente, cada herramienta su propia finalidad. Pero yo creo que básicamente, en resumidos términos, diría que es eso. Ok. Y ustedes que se dedican a esta práctica, ¿no? ¿Qué elementos o qué datos toman ustedes a los efectos de, bueno, de diseñar un plan o de trazar un diagnóstico? Mira, básicamente nosotros cuando llega una familia nueva, un cliente nuevo al estudio, lo que tomamos en cuenta son tres factores o tres elementos clave que a nosotros nos ayudan a discernir cuáles son las necesidades específicas y cómo podemos asesorar a ese cliente en sus necesidades concretas, que son básicamente, como decía, tres. Primero, la composición del patrimonio. Nosotros generalmente cuando hacemos una evaluación de patrimonio dividimos los activos en tres grupos, que básicamente son los bienes inmuebles, las sociedades que nosotros llamamos sociedades operativas, que son aquellas que tienen un negocio subyacente generador de ingresos o con alguna actividad económica. Y por último, lo que sería el patrimonio financiero, que puede estar ubicado tanto en Argentina como en el exterior. Eso es para nosotros lo primordial. Muchas veces ese relevamiento que hay que hacer suele ser complicado en la práctica, requiere la intervención obviamente de asesores financieros, de asesores contables, de asesores legales con los que la familia haya trabajado con anterioridad, y en muchos casos nosotros vemos que ese relevamiento es una tarea complicada para nosotros, porque son patrimonios que vienen quizás con mucho volumen y con una historia de larga data, por lo cual puede llegar a complicar esa primera etapa. Lo que hacemos después a continuación es tener charlas con la familia o con el cliente, en el cual nos cuenta un poco cuál es el contexto familiar, cómo está compuesto el núcleo de la familia, cuáles son las edades, cuál es el estado civil de cada uno de los integrantes de la familia y a qué se dedican profesionalmente y hasta cuál sería el nivel de involucramiento que tiene cada integrante de la familia dentro de nuestra familia. Todo eso a nosotros lo que nos permite es hacer quizás un diagnóstico inicial de la familia, de cuáles son las relaciones familiares y de qué medidas deberíamos ir nosotros ir pensando para ayudar a ese cliente en particular. Y después, por último, lo que también es importante es conocer cuáles son los objetivos del cliente a corto, mediano y largo plazo respecto de cada activo. Obviamente que no es lo mismo encarar una planificación patrimonial con un cliente que te plantea que quiere vender su sociedad operativa en los próximos 5 años versus alguien que te dice yo quiero que se mantenga esta sociedad operativa o determinados activos financieros o determinados bienes inmuebles dentro de lo que sería el patrimonio familiar de acá y que se siga transmitiendo para las generaciones que vienen. Por lo cual, con esos tres elementos nosotros lo que podemos es ir haciendo
lo que nosotros llamamos la planificación patrimonial y que nos permite hacer el diagnóstico de lo que necesita el cliente o Bien, la familia. perfecto. Entonces, dada la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es, en tu opinión, las principales ventajas de llevar adelante una planificación, digamos, de cambiar el status quo, ¿no? Porque todo aquel que quiere planificar es porque de alguna manera quiere transformar o quiere modificar lo hecho hasta aquí, y la verdad que a la gente le cuesta mucho, ¿no? Cambiar las fichas del lugar y abrir determinados temas. Vos recién lo explicabas, hay temas muy sensibles. Con lo cual, en tu opinión, ¿cuál es la principal o las principales ventajas de planificar? Mira, a ver, tenemos muchos clientes que llegan al estudio motivados por un driver fiscal, buscando reducir la carga impositiva global que tiene sobre su patrimonio, que bueno, que hoy en Argentina obviamente que es digamos, uno de los principales motivos por los cuales los clientes buscan planificar y estructurar su patrimonio, pero te diría que en la práctica estamos viendo cada vez más clientes que vienen por distintos fines y buscando otros objetivos también, dentro de los cuales podemos nombrar una planificación sucesoria ordenada, evitar conflictos entre herederos, asegurar u ordenar también la administración de las sociedades operativas. Obviamente que el tema fiscal no es menor, y menos en la Argentina, eh, pero estamos viendo muchos clientes que vienen con ese driver, y la realidad es que te diría, yo entre las principales ventajas que nosotros podemos darle a un cliente a la estructura del patrimonio, como vos bien dijiste, es difícil hablar de estos temas porque implican a la familia. Quizás nosotros estamos acostumbrados al término fallecimiento, al término incapacidad, al término sucesión, pero cuando el cliente escucha todas esas palabras junto a su nombre, un poco que se asusta y empieza a temblar y empieza a pensar en cosas que, como vos dijiste recién, no son sencillas. Por lo cual, como te decía antes, las principales ventajas, te diría, una vez que se finaliza con el proceso de planificación patrimonial, le permiten a la familia evitar, o por lo pronto tener un mecanismo que ayude, porque obviamente que no hacemos futurología, pero prever un mecanismo que ayude a la familia a prevenir cualquier conflicto de carácter sucesorio entre los herederos de lo que sería el causante. Obviamente el tema fiscal, como te decía antes, la Ok, decís administración. que, en tu opinión, las dos principales ventajas de planificar, es decir, de anticiparme, sería, por un lado, el lograr algún tipo de eficiencia fiscal, con lo cual me genera ahorros para mí y para generaciones futuras. Y por otro lado, el hecho de planificar también le evitaría a las futuras generaciones entrar en conflicto ante, ¿no es cierto?, el, digamos, fallecimiento del fundador, por ponerlo de alguna manera. Totalmente. Estas serían como las dos ventajas principales, ¿no? Las dos ventajas, y te puede llegar también a ser muy útil para ser más eficiente o para eficientizar lo que sería la administración actual de la sociedad. O sea, yo creo que tiene ventajas tanto para el presente, como por ejemplo podría ser lograr una administración eficiente de la sociedad, prever un mecanismo de resolución de conflictos, poner reglas claras para la inclusión de los integrantes de la familia dentro del negocio social, y también, como bien decías, a futuro, como por ejemplo prevenir conflictos entre los herederos. Perfecto. Ahora, todo esto suena muy lindo y todos sabemos que la sábana es corta, y más en la República Argentina. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué instrumentos hoy nos ofrece el sistema jurídico argentino para poder lograr esto, ¿no es cierto?, que vos nos contabas? Mira, básicamente ahí nosotros usamos 3 o 4 instrumentos, obviamente que en la práctica hay más. Nosotros estamos más acostumbrados a usar el instrumento que mejor se acomode a las necesidades del cliente. Te puedo nombrar como punto de partida el acuerdo de accionistas,
El acuerdo de accionistas básicamente es un documento parasocietario complementario al estatuto social de una sociedad. Se aplica obviamente para las sociedades operativas y lo que se busca con un acuerdo de accionistas, que como bien dice el nombre, es un contrato entre todos los titulares de las participaciones societarias de una sociedad, que prevén distintas cuestiones, o que podrían prever distintas cuestiones en relación con la sociedad. Dentro de estas cuestiones se pueden prever limitaciones a diferenciaciones, acuerdos para cómo se va a administrar la sociedad de aquí en adelante, la composición del directorio, se puede incluir materias reservadas sobre las cuales obligatoriamente o necesariamente los accionistas van a tener que dar su aprobación. En definitiva, es un complemento a lo que dispone tanto la Ley General de Sociedades como el Estatuto, y busca ir un pasito más allá para también involucrar a los dueños del negocio en lo que sería el negocio operativo. Si se quiere ir un pasito más del acuerdo de accionistas, tenemos el protocolo familiar. El protocolo familiar es un documento un poco más ambicioso que un acuerdo de accionistas porque busca quizás algo más global, no solo restringido a una sociedad en particular, sino más hacia el patrimonio familiar, hacia la idiosincrasia de la familia, hacia la misión, hacia los valores de la familia empresaria. Puede incluir también la formación de los integrantes de una familia, en definitiva. Es un documento un poquito más abarcativo, más integral en relación con el patrimonio familiar. Y en última medida, lo que también usamos nosotros mucho y se viene viendo mucho en la práctica en estos últimos años, el desarrollo del fideicomiso, tanto de administración como testamentario. El testamentario es una figura relativamente nueva que ingresa con el código, con la reforma del Código Civil y Comercial de 2015. Básicamente, el fideicomiso de administración no tiene, a diferencia del acuerdo de accionistas y del protocolo familiar, un fin quizá meramente de administración o gestión u organización de las sociedades, sino que el fideicomiso tiene más bien una finalidad sucesoria, principalmente. Básicamente, bueno, el fideicomiso es un contrato, hay una parte que es el fiduciante, que es quien aporta los bienes, que se encuentran por toda la estructura, y otra parte que es conocida como el fiduciario, que es la parte que tiene a cargo la administración y gestión de los activos aportados en beneficio de los beneficiarios. Al término del fideicomiso, los fideicomisarios son las personas que reciben los bienes. Esto le permite al fiduciante básicamente prever un mecanismo que le permita designar o por lo pronto darle instrucciones al fiduciario para que distribuya el patrimonio a partir de sus fallos. Y la figura del fideicomiso, es una figura, digamos, fideicomiso o el trust, ¿no es cierto?, en el common law, ¿no? Es decir, en el common law el trust funciona muy bien y hay incluso entidades que se dedican exclusivamente a esa función, entidades centenarias incluso. En la región o en América Latina, esto de que el socio le entregue, ¿no es cierto?, su patrimonio a un tercero que no conoce, ¿no? A un tercero que dice, ¿quién es el fiduciario este que me va a gestionar mis activos? ¿No? Es una figura que hoy está funcionando y si está funcionando, ¿cómo está funcionando? El fideicomiso de administración sí funciona. El trust es el equivalente al fideicomiso en el common law. El fideicomiso copia muchas de las figuras del trust y hay diferencias, pero creo que en lo sustancial es básicamente lo mismo. Y como bien decís, muchas veces es difícil explicarle al cliente argentino que se tiene que desprender de su patrimonio o que tiene que entregar por lo pronto el dominio fiduciario de una porción de sus activos. La realidad es que suele ser complicado explicar eso, y hay muchos clientes que buscan la manera de retener el control, que es básicamente lo que nosotros siempre tratamos de llevarle la tranquilidad al cliente de que hay distintos mecanismos, tanto en un fideicomiso como en un trust, obviamente dependiendo cómo se redacte y cómo se implemente la estructura, pero hay mecanismos para que el cliente mantenga control
y le deje, digamos, una piolita como para tirar del hilo si todo sale mal. Que te digo, bueno, obviamente pasa, pero que, como vos decís, generalmente tanto fiduciarios argentinos como entidades del exterior que se dedican a proveer servicios fiduciarios, ya sea bancos, ya sea lo que se conoce como trustees institucionales, incluso trustees un poco más boutique, se dedican a esto, hacen de esto su actividad profesional diaria, por lo cual En Argentina hay agentes fiduciarios que hoy se estén dedicando profesionalmente a esto. Sí, hay, es algo, como te digo, es un negocio, el fiduciario institucional argentino es algo muy reciente y es un negocio que está empezando a desarrollar ahora. De hecho, nosotros tenemos 3 o 4 clientes que han venido al estudio buscando asesoramiento para incorporar a la sociedad que empieza a brindar ese servicio, porque la realidad es que en el mercado argentino no hay tanta competencia en ese ámbito, más que nada por un tema de responsabilidad. Bien, Por lo bien. cual, pero va en el sentido del desarrollo del trustee institucional que hay en el common law. Ok. Y contame un poco, Bautista, en tu experiencia, pacto de herencia futura. ¿Hay algo o no se han hecho todavía? También hemos hecho pacto de herencia futura y ahí lo que hay, siempre que hay pacto de herencia futura, lo que hay es una fuerte, te diría, una lucha entre lo que sería la autonomía y la voluntad versus las disposiciones de orden público sucesorio que dispone el Código Civil y Comercial. El pacto de herencia futura pareciera ser que es una alternativa interesante, está previsto en el 10 del Código Civil y Comercial, y es una alternativa interesante para las sociedades familiares, porque justamente el pacto de herencia futura te permite, digamos, disponer de derechos hereditarios en el caso de justamente empresas familiares, por lo cual es una alternativa que nosotros estamos planteando, nosotros hemos hecho algunas, es un instrumento que todavía la justicia no se expidió respecto de su utilización, y es, como te decía antes, relativamente nuevo, porque también ingresa en el Código Civil y Comercial, lo cual habrá que ver en los próximos años cómo se desarrolla el uso de esa herramienta. Perfecto. Para ir terminando, Bautista, esta tan interesante charla, un proceso de planificación, obviamente vos me vas a responder, depende de cada caso, pero en promedio, ¿de qué tiempo toma? Depende de cada caso. Sabía que me sabe con eso. Pero bueno, a ver. En promedio, que toma un año, toma 2 años, toma un mes, 15 días, ¿cuánto toma planificar más o menos un paso? A ver, planificar un patrimonio obviamente va a depender. Yo creo que depende de 2 factores. Primero, del volumen del patrimonio, cuánto patrimonio hay que planificar, y después del nivel de involucramiento de la familia. Cuando hay un cliente o una familia que responde, que nos manda los documentos que necesitamos, que revisa los documentos que nosotros necesitamos que revisen, y que es, en general, responde a lo que nosotros necesitamos, un proceso de planificación puede durar de 1 a 3 meses, obviamente dependiendo de lo que haya que hacer. Hemos tenido casos en los que en un mes planificamos un patrimonio y hemos tenido también casos que tuvimos 3 años para preparar un único acuerdo de accionistas con 10 reuniones con los 6 integrantes de la familia y cada uno dando su opinión. Y bueno, son procesos complicados, pero interesantes. Obviamente nuestro rol ahí pasa a ser más que de asesor legal, te diría más como mediador y buscándole la vuelta a la cláusula para que le cierre a todos los involucrados, tanto al fundador como a la nueva generación que está entrando en la sociedad o en el negocio familiar. Hemos conversado con Bautista Dazo. Bautista, te agradezco mucho tu tiempo, fue muy interesante esta charla contigo. Y bueno, seguiremos conversando sobre otros temas vinculados con planificación patrimonial. Gracias, Bautista. Muchas gracias a vos, Augusto, por la invitación y bueno, espero que me invites pronto de nuevo para conversar otros temas.